Bueno, como sabemos, hemos ido trabajando el griego desde dos aspectos. Primeramente, un aspecto práctico y el segundo, que es la comparación de de los textos originales. Original a lo que se ha encontrado, ¿cierto? Hay otros términos, pero bueno, se entiende. Bueno, en este análisis, en la presente clase analizaremos los dos tipos de texto, el P52 y el código sinaítico, entre otros textos más que hay, que ya los vimos en la primera clase, en el primer análisis del texto. E intentaremos analizar, identificar en el texto, o parte de lo que tenemos del texto en el P52, los analizaremos e intentaremos determinar la cantidad y el tipo de información disponible, según aquellos textos. Ahí tenemos dos textos. Ahí tenemos una imagen general, primeramente del P52 o Papiro 52 y del código sinaítico, que también se conoce como Aleph o 01. Yo normalmente la literatura que ya da por hecho que usted entiende, lo nombra al papiro 52 como P52 solamente y al código sinaítico como Aleph o 01. No para que vayamos aprendiendo la abreviatura de manera precisa. Sobre el P52, en relación al texto de Walder, que no era un texto recomendado en la literatura, pero este autor lo explica bastante bien y de manera bien concisa. Nos dice lo siguiente: este papiro fue adquirido por B.P. Gridfield en Egipto en 1920, pero recién fue estudiado en 1934. Hoy el manuscrito se encuentra en Manchester, Inglaterra, data de la primera mitad del siglo II, y es solamente un fragmento, una página que contiene Juan 18, 31 al 33 y 37 al 38. Con este papiro se pudo comprobar que el Evangelio de Juan, escrito supuestamente en Éfeso, ya se conocía en Egipto en la primera mitad del siglo II. Bueno, como se habrán dado cuenta, este papiro contiene solamente una pequeña fracción de texto, que ahí vamos a analizar. Entonces, por eso cuando nosotros estudiamos los textos, cuando estudiamos, vemos el papiro, vemos algún códice, bueno, el nivel de complejidad para poder entenderlos es altísimo, porque también, ahí conversábamos con Pastor Ismael hace unos días, la escritura del texto es diferente. Nosotros, bueno, ahí tenemos el texto griego, como bien lo vamos a leer ahora, ahí tenemos el texto griego, pero el texto griego que está en el papiro es un texto más primitivo, difícil de entender. Entonces, ahí está el texto en español, no vamos a leer el texto en español, vamos a leer solamente el texto en griego. El 37 dice lo siguiente. Un segundo, ahí está. Entonces el 37 dice lo siguiente: Eipen, Oun, Ojo, Pilatos, Oucon, Basilios, Ou, Apécrite, Jo, Jesús, Eu, Legeis, Oti. Bamileus, Eimi, Ego, Eis, Touto, Gegenemai, Kai, Eis, Touto, Eleluta, Eis, Tou, Cosmon, Ina. Maptureso, te eleteia, pasjo, enquetes, eleteias, ocou, ei, moutes, tones. 38. Legeis, auto, jopilatos, ti, eotin, aleteia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos del texto en griego, y tenemos el fragmento, ¿cierto? Parte de lo que contiene, ¿cierto? Algunos versículos. Y es interesante porque nosotros podemos ver, bueno, ¿qué podemos ver? Podemos ver parte del texto, pero cuando nosotros analizamos el texto griego, voy a correr a la otra diapo, nosotros podemos observar lo siguiente, en relación al texto griego. Ahora ya estamos pensando, ya conocemos todo el texto griego. La respuesta de Pilato es bien interesante a Jesucristo.
Cuando nosotros, como lo digo, cuando nosotros analizamos el texto original, nosotros entendemos lo siguiente. ¿Cuándo? Ah, ¿Cuándo? Ahí está. En el versículo 37, cuando nosotros leemos en español y dice, luego, ¿eres tú rey? Cuando nosotros lo traducimos al griego, la traducción más precisa que nosotros tenemos de ello es la siguiente. Tiene otro tono, no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Nosotros vemos en el texto en español, nosotros vemos una pregunta formal, ahí como que le dice, ¿tú eres el rey? Pero cuando nosotros analizamos, eres tú le dice, ¿eres tú el rey? ¿Cierto? Un dato formal, pero cuando analizamos el griego, nosotros percibimos que lo está diciendo de manera irónica, ¿cierto? Le está diciendo, ¿tú eres el rey? No, perdón, dice, tú eres rey, ¿cierto? Como comparándolo con él. Entonces la situación en que nos refleja el texto griego nos refleja un poco el ánimo o el sentimiento, ¿cierto? Que Pilato está teniendo con Jesús. Y, y cuando nosotros vemos, ¿cierto? Esta comparación de términos, nosotros vemos que lo que prácticamente Pilato le está diciendo a Jesucristo él está haciendo una comparación, está haciendo una comparación entre la persona suya, ¿cierto? Pilato, y Jesucristo. Prácticamente le está diciendo, bueno, tú eres rey, ¿cierto? Rey, entre paréntesis, podríamos decir, como yo, como, ¿cierto? El estatus que yo tengo. ¿Ah? Entonces es interesante aquello. Elementos importantes que nosotros podríamos ver y que nos es un poco más simple identificar en el papiro, ¿cierto? Análisis del papiro. Términos que son conocidos, como bien lo decíamos, hay vocabulario bien conocido que después en algún minuto iremos viendo, pero nosotros vemos que podemos distinguir con mucha facilidad, o con un poquito más de facilidad que otras palabras, la palabra, ¿cierto? Judío, la palabra Pilato, la palabra en este texto logos, ¿cierto? También en referencia a las palabras no logos como en el término que lo utiliza Juan en el capítulo 1, ¿cierto? Sino que logos, en el término de palabras que se estaban llevando a cabo ahí en el momento. Y tenemos, como ya lo decíamos, otro fragmento, otra parte de fragmentos 37 y 38. Con algunas conjunciones que son fáciles de identificar. Bueno, si los que vieron la clase, este PPT la van a ver después, se darán cuenta que hay un término, una de las palabras más utilizadas en griego, la conjunción kai, la preposición kai. Una de las palabras más utilizadas, fácil de identificar en el texto. Ahí, para que después lo analice. Y por último, y de manera más, el código sinaítico. Es interesante compararlo, el papiro 52, ¿cierto? Que los fragmentos que nosotros hemos visto, la identificación del texto bíblico, con el código sinaítico. ¿Por qué? Porque el código sinaítico ya es ya es el canon, ¿cierto? Ya es el canon que está preservado, ¿cierto? Está completo, no está roto, no está por partes, ¿cierto? Sino que está completo. Y antes de eso es lo que nosotros tenemos del código Sinaí. Como bien, ¿cierto? Es como que leamos nuestra Biblia, pero en otro formato y en otro idioma, pero se entiende. Es de mucha más fácil comprensión que el papiro. Entonces vemos que lo que nos dice Walder en relación al código sinaítico, que data de la primera mitad del siglo IV. Tischendorf fue quien lo descubrió en 1859 en un monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, y todo el descubrimiento y la historia posterior se parece a una novela de aventura, como bien nos dice, la cual se puede leer en otros sitios. Hoy en día se exhibe en el Museo Británico en Londres, y esto es interesante, contiene todo el Antiguo Testamento, la Septuaginta, y todo el Nuevo Testamento, igual como la epístola de Bernabé y el pastor Hermas. Como bien lo decíamos, entonces cuando nosotros analizamos estos textos, originales, fuentes, lo vamos a llamar así, personalmente creo que el código sinaítico, una de las conclusiones a las que he podido llegar, que es un buen texto de comparación, porque es un texto
¿Qué es lo que buscamos de un texto nosotros? ¿Qué buscamos de un papiro? Que sea lo más antiguo posible, o o de una fuente. Entonces nosotros tenemos en el código sinaítico una fuente con una antigüedad notable, ¿cierto? Mitad del siglo IV, posible y funcional, ¿cierto? Funcional para poder compararla con el papiro. Tenemos el texto 37-38, ya lo habíamos visto. Ahí tenemos la página donde aquello aparece. Y ahí tenemos identifiqué algunos de los conceptos de los cuales hemos podido estar hablando. No lo identifiqué todo, ¿cierto? Porque se forma las líneas rojas forman una cosa bien, bien fea y tosca, difícil de poder identificar. Entonces, ahí identifiqué palabras, ¿cómo se dice? Intermedia para que no sobrecargar la imagen. Y el mismo texto, ¿cierto? Que nosotros estábamos diciendo, cuando le dice Pilato, ¿cierto? A Jesucristo, bueno, tú eres rey, tú eres rey. 38, ahí hice la subdivisión, pero como también se podrán dar cuenta, el texto es complejo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener hay que tener el detalle, ¿cierto? De poder ir identificando palabras y letras bien de manera específica, ¿no? Es como el texto que nosotros tenemos griego ya en papel o en digital. Y bueno, para concluir, ¿qué podríamos decir de este texto? Es interesante verlo en el P52, porque sin duda es un texto fundamental para la Iglesia. Es un texto fundamental, porque primeramente relata un hecho histórico de peso, que es el juicio, que es la presentación de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato, y la implicancia que ello tuvo. Nosotros bien sabemos que la Iglesia del primer siglo, esta imagen de rey la tenía bastante, ¿cómo se llama? Bastante marcada. Para nosotros es un poco difícil entender esto del reinado, de la monarquía, ¿cierto? Porque nosotros no hemos estado culturalmente bajo un régimen político de ese tipo. Pero la Iglesia del primer siglo sí, y el contexto histórico, un poco adelante, un poco futuro y pasado de ello. Entonces veían a Jesucristo como rey. Entonces cuando tú les decías, ¿cierto?, que Jesucristo es rey, la presentación de y entre tanto el cuestionamiento de Pilato de Jesucristo rey, viene a ser determinante, ¿cierto? Viene a producir no solamente una impresión religiosa, sino que también política. Y por qué es lo interesante de ello cuando nosotros analizamos en los papiros, que era un testimonio que la iglesia tenía, que era un texto que la iglesia tenía. Por ende entendemos que era de gran relevancia, así que esa es una de las conclusiones. Y bueno, para finalizar, primeramente recomendamos el libro de Saldívar, que es un texto obligatorio del curso. Segundo, el texto que no ha mencionado, pero que me parece muy simple también, que es el de Walder, de Puma. La crítica es que es un texto muy simple. Algunos biblistas han dicho que es un texto muy simple, pero nos da algunos conceptos. Y tercero, ahí están las fuentes para que si ustedes quisiesen revisar o analizar, echarle una mirada o tanto al código sinaítico o a los manuscritos, ahí está el desafío.